Era finales de abril. El aire en Chicago ya se sentía más cálido, como si la ciudad misma se preparara para despedirme. Me mudaba a Nevada, comenzando una nueva vida. Había dejado atrás mi departamento, mis rutinas, mis calles conocidas, todo. Contraté una empresa de mudanzas para enviar todas mis cosas al nuevo hogar, y me regalé a mí mismo lo que pensé sería un relajante viaje de carretera. Tenía planeado recorrer el país en 3 días, conduciendo unas 10 horas diarias, y deteniéndome en hoteles o airns donde pudiera descansar. No quería prisas, quería respirar, ver el paisaje, disfrutar ese limbo entre una vida y otra. El primer tramo me llevaría hasta Nebraska. Esa vasta tierra de granjas interminables, cielos vacíos y carreteras tan rectas que parecen infinitas. Buscando alojamiento, encontré en Airbnb una pequeña casa de un solo piso, en las afueras de una zona rural. 2 habitaciones, aunque solo mostraban fotos de una. El precio era casi ridículo, pero me pareció una buena señal. Tal vez alguien solo quería asegurarse de tener huéspedes. La reservé sin pensarlo demasiado. Salí tarde ese día. El tráfico saliendo de Chicago me robó más tiempo del que esperaba. Cuando la ciudad desapareció por completo detrás de mí, el mundo se volvió plano y silencioso. Las estaciones de radio desaparecieron una por una. Las luces se volvieron escasas. El cielo se cerró con nubes y la oscuridad cayó como un telón. Cerca de las 11 de la noche, llegué. La casa estaba al final de un camino de grava, oculta tras árboles raquíticos que parecían dedos secos apuntando al cielo. Desde fuera, la estructura se veía desgastada, como si nadie la hubiera tocado en años. La pintura descascarada, los escalones de madera crujían con solo mirarlos. No se parecía a las fotos. Aún así, bajé del auto con mis bolsos. Al acercarme, noté algo extraño, la puerta no tenía cerradura. No había caja de llaves, ni código. Solo un pomo barato, sin seguro, como si no necesitaran proteger nada adentro. La puerta se abrió con un leve empujón. El interior, en contraste, era acogedor. Demasiado acogedor. Todo estaba limpio. Sofás mullidos, cuadros genéricos en las paredes, una cocina. Con electrodomésticos que parecían nuevos. Algo no encajaba. Como si alguien intentara imitar lo que debería ser un hogar, sin haber vivido nunca en uno. La primera habitación no tenía cerradura. La segunda, sí. Entré. Ahí fue cuando la vi. Frente a la cama, incrustada en la pared, había una puerta diminuta. Era absurda. De madera envejecida, con bisagras oxidadas. Mediría como mucho 1 metro de alto. Tenía cerradura, pero del otro lado. Me acerqué, curioso. Toqué la superficie, fría. Fría como si no perteneciera a este mundo. Intenté abrirla. Nada. Cerrada firmemente desde dentro. Me dije que seguramente guardaban algo, mantas, herramientas. Pero esa puerta tenía algo que no podía explicar. Como si me mirara. Me acosté, aunque no pude dormir de inmediato. Pasé largos minutos mirando el techo, escuchando. La casa tenía ese silencio artificial, tenso. Como cuando un lugar quiere parecer vacío, pero no lo está. Cerca de las 3 de la madrugada, me despertó un sonido. Ta. 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 Venía del borde de la cama. Era un sonido leve, como si algo pequeño, una uña, tal vez, tocara el suelo o la madera. No podía moverme. Sentía que si me giraba hacia esa puerta pequeña, algo estaría mirándome desde dentro. Respiré profundo,
Tomé mi teléfono a tientas y encendí la linterna. Apunté hacia el pie de la cama. El sonido cesó de inmediato. Me levanté, temblando. Encendí todas las luces de la habitación. Me vestí, guardé todo en el bolso, y salí de la casa sin mirar atrás. El aire afuera estaba helado. El cielo sin estrellas. Subí al auto. Al dar marcha atrás para salir por el camino de grava, miré por el retrovisor. Y lo vi. Una figura. Tendida detrás de la casa. Era un hombre. O al menos eso parecía. No se movía. No reaccionaba. La silueta era demasiado larga, los brazos demasiado delgados. Como si fuera un maniquí dejado ahí a propósito. Me fui. Manejé sin parar por más de una hora, hasta llegar a un pequeño pueblo. Me estacioné en el aparcamiento de un supermercado cerrado. Apagué el motor y me quedé en silencio. Mandé un mensaje al anfitrión. Le dije que creía que alguien había entrado a la casa, que llamara a la policía. Nunca mencioné la puerta. A la mañana siguiente, al revisar mi celular, vi que el mensaje había sido leído. Apenas 10 minutos después de enviarlo. Pero nunca recibí respuesta. Nunca. Ni una palabra. Esa puerta sigue ahí. Y aún sueño con el sonido. Ta. 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 Mi novio y yo decidimos hacer un viaje corto para visitar a mis padres en Michigan. No queríamos quedarnos con ellos. Las reuniones familiares en esa casa siempre han sido una mezcla de incomodidad y tensión, y esta vez queríamos evitarlo. Así que buscamos un Airbnb cercano y encontramos uno que parecía perfecto, un pequeño condominio de una habitación, moderno y con excelente ubicación. El interior había sido completamente renovado, suelos de madera clara, electrodomésticos nuevos, decoración minimalista. No era barato, pero valía la pena. Los comentarios eran casi todos positivos, salvo por algunos que hablaban de una vecina extraña. Decían que era entrometida, incluso agresiva en algunos casos. Comentarios breves, casi crípticos. Uno decía, la vecina de al lado me siguió con la mirada cada vez que salía del apartamento. Me sentí observado todo el tiempo. Otro simplemente decía, no es la anfitriona lo que me preocupa. Es la señora del otro lado de la pared. Le pregunté a la anfitriona antes de reservar. Me explicó que la vecina era una señora mayor, un poco solitaria y algo paranoica. A veces se confundía cuando alguien nuevo llegaba. Aseguró que le avisaría de nuestra presencia y que todo estaría bien. La primera noche todo parecía normal. Conocimos a la anfitriona, quien nos entregó la llave de acceso al edificio y el código del apartamento. Todo impecable. Después de desempacar, fuimos a cenar con mis padres. La velada fue larga, bebí más de la cuenta para soportar la tensión con mi madre. Cuando regresamos, ya eran pasadas las 10 de la noche. Y fue ahí cuando la vi por primera vez. Al acercarnos al edificio, una figura pequeña estaba parada en la ventana del apartamento justo al lado del nuestro. Su silueta apenas visible, con la luz de la calle filtrándose entre las cortinas, tenía los brazos caídos a los lados, pero su cabeza estaba girada, mirándonos fijamente. Intenté pensar que solo era curiosidad. Pero cuando salimos del coche y comenzamos a caminar hacia la puerta, seguía allí. No se movía. No pestañeaba. Solo
miraba. El apartamento estaba en el segundo piso. Al subir, nos encontramos con ella nuevamente. Estaba parada al final del pasillo, inmóvil. Una mujer de unos 70 años, con el pelo revuelto como si no se lo hubiera peinado en días, ojos grandes, abiertos de par en par, con una expresión mezcla de ira, confusión y algo más difícil de definir. Algo que helaba la sangre. No dijo ni una palabra mientras pasábamos junto a ella. Solo nos observaba. Esa mirada no parecía humana. Parecía mirar a través de nosotros. Como si no viera lo que somos, sino lo que ocultamos. Esa noche, tratamos de dormir. No escuchamos ningún ruido. Pero algo en el aire era diferente. No sabría explicarlo, como si la casa estuviera esperando algo. A las 4:12 de la madrugada, me despertó un estruendo. Golpes. Fuertes. Repetitivos. En la puerta. Mi novio ya estaba despierto, con la espalda recta, como si también lo hubiera sentido en sueños. Caminó hacia la entrada y miró por la mirilla. No hay nadie, murmuró. Pero cuando abrió la puerta, allí estaban. 3 ratas muertas. Una de ellas aún tenía la cabeza, las otras parecían haber sido abiertas con precisión quirúrgica. No parecía obra de otro animal. Más bien, de alguien con experiencia. Cazador. O algo peor. Las dejamos ahí. No sabíamos qué hacer. Volvimos a entrar. Cerramos con seguro. Dormimos con las luces encendidas. Al amanecer, fui a preparar café, intentando fingir que todo había sido una pesadilla. Entonces la vi otra vez. La vecina. Estaba de pie junto a nuestro coche, mirándolo como si contuviera algo que le pertenecía. Como si le hablara. Su rostro se mantenía inexpresivo, hasta que de pronto alzó la cabeza y me miró directamente a través de la ventana de la cocina. Y gritó. No era un grito humano. Era primal, gutural, como el de un animal herido y rabioso. Corrió hacia el coche y comenzó a golpearlo con la cabeza, una y otra vez. Gritaba cosas sin sentido, aunque algunas frases eran claras. Ellos no se van. No se van. Siempre vienen. Siempre están aquí. Mi novio salió del dormitorio al escuchar el alboroto. Llamó a la policía mientras yo grababa todo con mi celular. La vecina comenzó a hablar en una mezcla de murmullos y gritos, palabras incomprensibles en un idioma que no reconocíamos. Algunas eran como rezos deformados. O amenazas antiguas. Cuando la policía llegó, ella ya no gritaba. Estaba sentada en el suelo, murmurando para sí misma, con los ojos perdidos en el vacío. Se resistió al arresto, gritando que el mal está en las paredes, y que los huéspedes traen algo con ellos. La anfitriona llegó minutos después, horrorizada. Dijo que nunca había pasado algo así, que ella solo era una anciana solitaria. Nos pidió disculpas una y otra vez. Nos devolvió el dinero. Nos ofreció otro lugar para quedarnos, pero no aceptamos. Empacamos nuestras cosas y nos fuimos esa misma mañana. Nunca supimos qué había detrás de todo eso. Si la mujer sufría de una enfermedad mental, o si, como insinuaban sus palabras, algo más vivía en ese edificio. Desde entonces, no he vuelto a reservar un Airbnb sin leer cada comentario. Cada maldito comentario. Después de aquel fin de semana,
todo volvió a la normalidad. O al menos eso intentamos creer. Volvimos a casa, a nuestro pequeño departamento en las afueras de Milwaukee, y nos convencimos de que lo de la señora en el Airbnb había sido un caso aislado. Un colapso mental, una pobre anciana sola perdiendo el contacto con la realidad. Sí, eso tenía sentido. Lo que no tenía sentido era lo que empezó a pasar después. Primero fueron los sueños. Sueños raros. Fragmentados. En el mío, estaba en una habitación blanca, sin ventanas, con una puerta diminuta, como de casita de muñecas, en la pared frente a mí. Sentía que había algo detrás. Algo que me llamaba, pero no con palabras. Con una presencia. Cada noche el sueño era el mismo, salvo por un detalle, la puerta estaba un poco más abierta. Mi novio soñaba con ratas. Las veía caminando sobre su pecho, sobre su cara, hasta que una se le metía por la boca, y despertaba jadeando. Pero todo eran sueños, ¿no? Hasta que las cosas empezaron a romperse. Primero fue la cafetera, un estallido de vidrio en plena madrugada, sin razón aparente. Luego las luces del baño, que parpadeaban cada vez que alguien se miraba al espejo. Después, los golpes. Idénticos a los del Airbnb. 3:47 de la madrugada. Puerta principal. Boom. 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 Siempre en ese orden. Mi novio corrió a mirar por la mirilla. Nadie. Pero cuando abrimos la puerta, no eran ratas esta vez. Era tierra. Tierra negra, húmeda. Y enterrado en ella, un trozo de cortina vieja, igual a la que cubría la ventana del apartamento donde la vecina nos observó por primera vez. La tiramos. Fingimos que no tenía sentido. Esa noche dormimos juntos en el sofá, con todas las luces encendidas. Al día siguiente, quise borrar todos los vídeos que grabé en el Airbnb. Quería cerrar ese capítulo. Pero cuando abrí la galería de mi celular, encontré una carpeta nueva. No tenía nombre. Dentro, había fotos que yo no tomé. Eran imágenes de nosotros, durmiendo. Desde dentro del departamento. Desde la puerta del dormitorio. Desde el baño. Como si alguien hubiese estado con nosotros esa noche, sin que lo supiéramos. Y lo peor no era eso. En una de las últimas fotos, tomada desde la cocina, se podía ver algo en el reflejo de la ventana, una figura detrás de mí. Pequeña. Deformada. Con los ojos muy abiertos. Como los de ella. No lo hablamos mucho. Apenas mencionamos lo que vimos. Pero algo entre nosotros cambió. Comenzamos a discutir más seguido. Pequeños roces se convertían en peleas intensas. El ambiente se sentía cargado, como si algo nos observara incluso cuando estábamos solos. Una vez, mientras dormía, juré sentir a alguien susurrándome en el oído, pero al encender la luz no había nadie. Mi novio no se despertó. No sabíamos si estábamos perdiendo la cordura o si la habíamos traído con nosotros. La decisión final vino una noche de tormenta. Estábamos en cama, sin hablar, cuando la luz se fue por completo. Todo el apartamento se sumió en una oscuridad densa, pegajosa. El silencio era total, hasta que, desde el pasillo, escuchamos la puerta del baño abrirse sola. Y luego, una voz. La voz de ella. ¿Por qué siguen aquí? ¿Por qué no se van, como todos los demás?
Nos quedamos congelados. No podíamos movernos. No queríamos ver lo que había al final del pasillo. Entonces la luz volvió. La puerta del baño estaba cerrada. Como si nunca se hubiera abierto. A la mañana siguiente, empacamos todo. Nos mudamos de inmediato, sin decir nada a nadie. Dejamos incluso algunos muebles atrás. Solo queríamos irnos. Huir. Pero a veces, cuando vamos por la calle o cuando cerramos las cortinas por la noche, juraría ver un rostro familiar al otro lado del vidrio. Unos ojos abiertos, demasiado abiertos, observando. No estamos seguros de qué fue lo que desatamos en ese condominio, o si simplemente éramos los próximos en una cadena que no termina nunca. Solo sé que ella nos vio. Y que a veces, cuando duermo, la puerta pequeña en mi sueño ya está completamente abierta. Esto ocurrió hace algunos años, justo al finalizar nuestro segundo año de universidad. Mis amigos y yo habíamos sobrevivido a los exámenes finales, trabajos acumulados y noches interminables de estudio, así que sentíamos que nos merecíamos una verdadera escapada. Después de tanto estrés, queríamos comenzar las vacaciones de verano de una manera épica. ¿Y qué mejor lugar para hacerlo que Las Vegas? Todos teníamos empleos de medio tiempo cerca del campus, cafés, tiendas, algunos incluso en la biblioteca. Durante meses habíamos estado ahorrando cuidadosamente para poder permitirnos algo más que una simple salida a la playa o una fiesta universitaria. Queríamos algo memorable. Al principio, intentamos buscar hoteles en la ciudad, pero no fue fácil. Todo lo que encontrábamos era demasiado caro, muy pequeño para 4 personas, o en ubicaciones poco atractivas. Después de varios días buscando, alguien sugirió mirar en Airbnb. De inmediato, encontramos opciones mucho más prometedoras. Había casas enormes a precios bastante razonables, y muchas estaban cerca del centro de Las Vegas. Después de comparar varias, elegimos una casa amplia, moderna, con 4 habitaciones, piscina y terraza. Las fotos eran espectaculares y las reseñas eran mayormente positivas, así que no lo dudamos. Reservamos para 3 noches. 2 semanas después, aterrizamos en el aeropuerto McCarran de Las Vegas. El calor del desierto nos golpeó en cuanto salimos del aeropuerto, pero estábamos demasiado emocionados como para que eso nos importara. Nuestro Uber llegó rápido y nos llevó directamente a la casa. Desde afuera, la casa lucía incluso más impresionante que en las fotos. Tenía un diseño minimalista con paredes blancas, amplios ventanales, y un jardín perfectamente cuidado. El interior era espacioso y limpio, con techos altos, una cocina equipada, y muebles modernos. Estábamos encantados. Después de instalarnos, algunos se echaron a descansar en los sofás mientras otros revisábamos el refrigerador o nos sentábamos junto a la piscina con nuestros teléfonos. El día pasó sin incidentes. Ya caída la noche, solo Elisa y yo seguíamos despiertos. Era algo temprano aún, quizá entre las 8 y las 9, pero los otros 2 habían decidido irse a dormir tras el viaje largo y el calor agobiante. Como no teníamos sueño, Elisa me propuso salir a caminar y explorar un poco el vecindario. Yo acepté sin pensarlo. Tenía curiosidad por ver las casas cercanas. El vecindario parecía tranquilo, iluminado por faroles tenues y con aceras limpias. Al principio, todo parecía perfecto, casas bien mantenidas, jardines con luces decorativas, algunos autos costosos estacionados. Pero tras caminar unas 6 o 7 casas,
la calle dio una curva pronunciada y entramos en una zona que parecía completamente distinta. Las casas aquí estaban deterioradas, con pintura descascarada, ventanas rotas, cercas oxidadas. Algunos buzones estaban torcidos o simplemente no existían. En muchas puertas había letreros viejos que decían vacante o se vende, aunque algunos parecían haber estado allí por años. Recuerdo una en particular, tenía un sofá descolorido en el césped delantero, rasgado, con una manta sucia encima. El contraste era tan brusco que sentimos un escalofrío. Acordamos que ya era suficiente exploración y tomamos el siguiente cruce para regresar. Pero apenas dimos la vuelta, vimos un pequeño SUV viniendo hacia nosotros, sin luces. Era un modelo viejo, algo oxidado. A medida que se acercaba, redujo la velocidad hasta detenerse justo a nuestro lado. La ventana del conductor bajó y vimos a una mujer mayor, de entre 50 y 60 años, con una sonrisa exagerada y extraña. Tenía el cabello desordenado y oscuro, con mechones blancos, y los ojos muy abiertos. Se inclinó hacia nosotros y dijo, «Ustedes son una pareja tan linda». Mientras lo decía, hacía movimientos torpes con los brazos y la cabeza, como si no pudiera controlar su cuerpo. Algo en su tono, en su expresión, nos puso los pelos de punta. Yo solo respondí gracias, tratando de sonar amable, pero esperando que se fuera cuanto antes. Ella mantuvo su sonrisa unos segundos más, luego subió la ventana y continuó su camino. Nos miramos sin decir palabra y apuramos el paso de regreso. Cuando por fin doblamos la esquina y volvimos a nuestra calle, suspiramos aliviados. Pero justo al llegar a la entrada de la casa, vimos que el mismo SUV giraba hacia nuestra calle otra vez. Nos quedamos helados. Apresuramos el paso hacia la puerta. Estábamos a mitad del acceso cuando ella se detuvo frente a la casa. Pero esta vez no bajó la ventana ni dijo nada. Solo nos miraba. Sus ojos eran oscuros, vacíos, y no había expresión alguna en su rostro. Era como si no nos viera, como si mirara a través de nosotros. Elisa entró rápidamente, yo la seguí y cerré la puerta con seguro. A través de la mirilla, vi que el SUV se alejaba lentamente. Esa noche no dormimos bien. Revisamos todas las cerraduras, ventanas, incluso colocamos sillas contra la puerta principal. A la mañana siguiente, contamos lo sucedido a nuestros amigos. También se inquietaron, especialmente cuando vieron lo perturbados que estábamos. Contactamos al dueño del Airbnb. Le relatamos lo que pasó y preguntamos si podríamos cancelar la última noche. Afortunadamente, fue comprensivo y nos dijo que no habría problema. Decidimos pasar ese día lejos de la casa. Visitamos el Strip, comimos bien, entramos a algunos casinos, y por un momento, logramos olvidar todo. Pero al regresar al auto para pedir un Uber de vuelta, recibí un mensaje del dueño. El texto decía: ¿Es esta la mujer de anoche? Venía con una imagen adjunta. La abrí. Era una captura de la cámara del timbre. Mostraba a la mujer parada justo frente a la puerta, con la misma sonrisa torcida, como si estuviera esperando que alguien abriera. Se me heló la sangre. Le mostré la imagen a todos. Nadie sabía qué hacer. Le pedimos al conductor que nos dejara en un estacionamiento de hotel a unas cuadras de la casa mientras el dueño llamaba a la policía. Después de 45 minutos, nos llamó para decirnos que la policía ya había revisado el lugar y no había señales de la mujer. La casa estaba despejada. Pero lo más inquietante fue que no lograron encontrarla por ningún lado.
Volvimos a la casa, nerviosos, y comenzamos a empacar todo lo más rápido posible. Nadie durmió esa noche. A las primeras luces del amanecer, salimos hacia el aeropuerto. Hasta el día de hoy, no tengo idea de quién era esa mujer, qué quería o por qué parecía seguirnos. Pero cada vez que pienso en eso, me pregunto qué habría pasado si nos hubiéramos quedado esa tercera noche o si el dueño no hubiera tenido una cámara en la puerta. Mi consejo para cualquiera que piense reservar un Airbnb: no te fijes solo en el precio o las fotos. Investiga el vecindario. Porque a veces, lo más aterrador no está dentro de la casa, sino esperándote afuera. Habían pasado 3 semanas desde nuestra experiencia en Las Vegas, pero la sensación de inquietud que nos dejó aquella mujer seguía dándonos vueltas en la cabeza. La ciudad del pecado parecía estar a años luz de lo que habíamos vivido, pero sin importar lo que hiciéramos, el recuerdo de esa noche nunca desaparecía. A pesar de la aparente normalidad de nuestras vidas universitarias, ninguno de nosotros podía dejar de pensar en lo que habíamos presenciado. Las conversaciones casuales entre amigos solían volver una y otra vez al tema. Todos sentíamos lo mismo, una sensación de vacío, como si algo importante estuviera sin resolver. La mirada vacía de aquella mujer, la forma en que había actuado y la constante sensación de ser observados nos perseguían en nuestros momentos de tranquilidad. Pero aún había algo más que no entendíamos, algo que nos hacía preguntarnos si había más detrás de ella, de esa casa, de esa área. Elisa, la más curiosa del grupo, fue quien sugirió por primera vez que volviéramos a Las Vegas. Aunque la idea nos aterraba, algo dentro de nosotros sabía que no podíamos quedarnos con la duda. Si íbamos a seguir con nuestras vidas, necesitábamos saber la verdad. Nadie podría volver a ser el mismo sin respuestas. Decidimos planear otro viaje. Esta vez no sería para disfrutar de la ciudad ni para relajarnos, sino para resolver los misterios que aún nos rodeaban. Estábamos decididos a regresar al vecindario, incluso si eso significaba enfrentarnos de nuevo a la incomodidad y al miedo. Los días previos al viaje estuvieron llenos de nerviosismo. Habíamos hecho algunas investigaciones adicionales, aunque nada concreto. Sin embargo, lo que encontrábamos en línea solo aumentaba nuestras dudas. Había rumores, murmullos en foros oscuros, sobre desapariciones en esa área, pero nadie parecía querer hablar del tema en voz alta. Nadie sabía lo que estaba pasando allí, pero todos sentían que algo estaba mal. El día antes de nuestro vuelo, una foto que Tom había encontrado en una página web nos dejó helados. Era una imagen borrosa, tomada de noche, de una figura encapuchada de pie frente a una de las casas abandonadas del vecindario. La imagen no estaba del todo clara, pero la figura parecía estar mirando hacia la cámara. Nadie sabía quién era, pero se podía sentir la misma presencia extraña que habíamos experimentado. El vuelo fue tenso. Todos estábamos demasiado callados. No había chistes, ni bromas sobre el calor de Las Vegas, solo pensamientos sombríos sobre lo que nos esperaba. Al llegar, el calor del desierto nos dio la bienvenida, pero ninguno de nosotros se sintió realmente aliviado. Las luces brillantes de la ciudad, el bullicio de la gente, todo parecía demasiado distante, como si estuviéramos en un lugar ajeno. La primera noche, después de dejar las maletas en el hotel, nos dirigimos rápidamente al vecindario. Elisa y yo ya sabíamos lo que queríamos hacer: inspeccionar todo de nuevo, buscar cualquier pista que pudiera darnos más información sobre la mujer y el extraño comportamiento que habíamos presenciado. Lo último que queríamos era acercarnos a las casas que nos daban tan mal rollo, pero no podíamos ignorarlas. Esa zona, a pesar de estar cerca de áreas más ricas y modernas de Las Vegas, tenía un aire sombrío,
de abandono y desesperación. El vecindario estaba exactamente igual que la última vez. Las casas deterioradas, algunas desmoronadas por el paso del tiempo, otras, por lo que parecía, por descuido y falta de recursos. Pero lo peor de todo eran las sombras. La sensación de ser observados se hizo mucho más fuerte esta vez, como si alguien estuviera vigilándonos desde detrás de las cortinas o entre las paredes rotas. Empezamos a caminar más despacio. Mientras Elisa y yo avanzábamos, notamos que el aire se sentía denso, algo extraño en una ciudad tan cálida. Cada crujido de las hojas secas, cada ventana rota, parecía amplificarse. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Cuando giramos una esquina, vi algo que me hizo detenerme en seco. Una figura oscura, casi invisible a la distancia, se paró frente a una de las casas más deterioradas. No pude ver su rostro, pero el sombrío contorno me recordó demasiado a la mujer que habíamos visto en el SUV. Mi piel se erizó. ¿La viste?, susurré a Elisa, quien asintió lentamente. Sin pensarlo, comenzamos a caminar en dirección contraria, aunque sabíamos que la figura no nos había perdido de vista. Mientras regresábamos, algo cambió en el aire. Un sonido lejano, suave, como un susurro, llegó a nuestros oídos. Nos detuvimos de inmediato. Era una voz, o al menos, algo que sonaba como una voz. Provenía de una de las casas cercanas, pero estaba demasiado oscura como para ver a quién pertenecía. No pudimos identificarla, pero el eco de esa risa, aunque suave, nos heló la sangre. De repente, un coche apareció al final de la calle. Un SUV. El mismo modelo. La misma forma. Pero esta vez, estaba con las luces apagadas, como si estuviera tratando de no ser visto. Al principio pensamos que era una coincidencia, pero cuando comenzó a acercarse a nosotros lentamente, nos paralizamos. La figura de la mujer apareció de nuevo, esta vez sonriendo de una forma aún más macabra, con su rostro cubierto parcialmente por la sombra del vehículo. No dijo una palabra. Solo nos miraba con esa mirada vacía y penetrante. En ese momento, el miedo nos envolvió. Sin mediar palabra, nos dimos la vuelta y comenzamos a caminar rápidamente hacia el coche. La figura no dijo nada, pero no la perdimos de vista. Y lo peor ocurrió cuando, a medida que nos acercábamos a nuestro coche, el SUV hizo un giro brusco y comenzó a seguirnos. Rápidamente, subimos al coche. Antes de que pudiéramos cerrar la puerta, la mujer se detuvo justo enfrente, observándonos fijamente. Elisa y yo no pudimos más. Pedimos al conductor que nos dejara en un hotel cercano. Al salir, pudimos escuchar cómo el SUV se alejaba lentamente de nuevo. Miramos a nuestro alrededor, pero no había señales de que nos estuviera siguiendo. Sin embargo, la inquietud nos carcomía. Durante el trayecto de vuelta al hotel, no pudimos dejar de mirar por la ventana, buscando algo, cualquier cosa que confirmara nuestros peores temores. Esa noche, antes de dormir, Tom nos envió un mensaje diciendo que había encontrado una foto extraña. Era una imagen tomada por la cámara de seguridad de una de las casas cercanas, en la que se veía a la misma mujer parada frente a la puerta de nuestra antigua casa. Ella nos estaba observando, incluso después de todo lo que sucedió. El miedo nos volvió a atrapar, y esta vez, decidimos no volver al vecindario. No podíamos arriesgarlo. Lo último que queríamos era encontrar algo peor. Pero nos preguntábamos, ¿qué iba a pasar si realmente no nos hubiéramos ido? ¿Qué más hubiera pasado si no hubiéramos tenido suerte?